¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto de siempre les saludo en este su programa Al Encuentro con la Palabra. Quiero a partir de ahora retomar una etapa de la historia del pueblo de Israel, que es el movimiento profético o el profetismo. A lo largo de todas estas cápsulas anteriores hicimos un recorrido de la historia de la salvación, desde la misma creación, los primeros 11 capítulos del Génesis que llamamos prehistoria de la salvación, como esos 11 capítulos sirven de introducción a la historia sagrada, con estos relatos llenos de colorido sobre la creación. Y lo importante, decíamos, es cómo Dios interviene para que esto exista. Siempre el pueblo de Israel conoció a Dios más que como creador, lo conoció como liberador. Y entonces en este sentido, el pueblo de Israel tenía una imagen, un concepto de Dios no estático, sino un concepto de Dios dinámico, un Dios que continuamente tenía que ver en la vida del pueblo de Israel. Y efectivamente decíamos que la historia propiamente dicha iniciaba con Abraham, como Dios llama a aquel hombre nómada para hacerle una doble promesa. Recuerden la promesa de la tierra y la promesa de una gran descendencia. Abraham tiene que dejarlo todo, tiene que dejar el pueblo donde vive, Ur de los Caldeos, tiene que dejar sus ganados, tiene que dejarlo todo. Abraham no sabe si existe aquella tierra, si tendrá descendencia, puesto que él es anciano, su esposa Sara es estéril, pero Abraham le cree a Dios. Decíamos que este es uno de los conceptos de fe más limpios y más hermosos, que la fe no solamente es creer en Dios, la fe es creerle a Dios. Y no olvidemos este ejemplo, este testimonio de fe en Abraham. Cuando tú quieras que realmente florezca tu fe, créele a Dios. Si estás pasando por algún momento difícil en tu vida, créele a Dios que Él es la vida. Jesús así lo dice una y otra vez: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Que este concepto de fe haga mella verdaderamente nuestra fe. Los problemas, por muy grandes que sean, pues ante Dios no es nada. Ante Dios son oportunidades de descubrir su amor, su ternura, su cariño, su comprensión. Y empezábamos esa larga historia, pues, cómo las promesas se cumplen en Abraham. Dios le da un hijo siendo anciano, a Isaac, siendo estéril su esposa Sara. Y ahí luego vienen ya la época, pues, de los patriarcas propiamente dicho: Abraham, Isaac, Jacob, con sus 12 hijos, y cómo el pueblo de Israel llega a ser tan grande, tan numeroso, estando como esclavos en Egipto. De ahí en Egipto, justamente en la esclavitud, se hacen numerosos, se hace realidad la promesa de que serían tan numerosos como las estrellas del cielo, como las arenas del mar o como el polvo de la tierra. Siendo esclavos, son numerosos. Tanto así que el faraón llega a temer y pues tiene que intervenir Dios por medio de Moisés. Moisés, que es salvado de las aguas, con esa noble misión de liberar al pueblo de Israel. Durante 40 años durará esa marcha por el desierto, hasta que finalmente llegan a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dios así se los había descrito: una tierra que emana leche y miel. Y decíamos, leche y miel hacen relación al don recibido, a la exuberancia.
La leche indica abundancia de rebaños, de ovejas. La miel indica la fertilidad, abundante hierba, follaje, pero sobre todo es una tierra que emana leche y miel porque es un regalo de Dios. Dios siempre nos dará lo mejor de sí. Dios nos da esta vida que debemos convertirla nosotros en leche y miel, porque es un regalo. Y descubrir en este regalo, en esta vida que Dios nos hace, su presencia siempre tierna y amorosa. Moisés no entra a la tierra prometida, le sigue Josué. Josué es el encargado de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Estamos hacia el año 1200 antes de Cristo. Y una vez que se establecen, decíamos cómo hay dificultad, pues para llegar a la parte rica, a la parte fértil de Israel. Los israelitas normalmente llegan a las montañas, a las partes altas, y poco a poco van descendiendo, van ganando terreno, hasta que surge esta época que llamamos de los jueces, aquellas personas, caudillos, que de alguna forma defendían al pueblo y le daban unidad, le daban cohesión. Esto no será realidad hasta el tiempo de los reyes. Recuerden los 3 primeros reyes de Israel: Saúl, David y Salomón. Y justamente será David quien le dé esa unidad, esa cohesión al pueblo de Israel. Lo primero que hace David es tomar Jerusalén, que en aquellos tiempos era la capital de los nabateos, y la constituye como la capital. A partir de ese momento ya se ve un pueblo fuerte, no por sí mismo, sino porque es Dios quien sigue conduciendo la historia. Saúl medio logra darle unidad, fortaleza, pero quien sí lo hará es David. David, el gran rey, con todas sus luces y con todas sus sombras, como lo hemos visto. Un hombre muy inteligente, muy dispuesto a servir a Dios, pero lleno de humanidad, lleno de defectos. Aquel hombre que abusa de su poder siendo rey, abusa de una de sus súbditas, aquella mujer esposa de Urías, con quien tiene un hijo. Y cuando regresa a Urías, recuerden, le manda hablar y le dice: mira, pues ve, quédate con tu mujer, duerme con ella. Urías sabe que en tiempos de guerra no se puede cohabitar con la esposa y no obedece. Urías duerme en la puerta del palacio del rey. Y recuerden cómo se enoja a David y le dice al general: pon a Urías en lo más duro del combate, y muere Urías. A partir de este momento, y es lo que queremos retomar, es el papel de los profetas. Recuerdan que es un profeta el que le hace ver a David su error. Aquel profeta se llamaba Natán. Podemos decir como de entrada que el profetismo nace juntamente con la monarquía. Cuando empiezan los reyes, surgen los profetas. Y yo siempre explico de una forma muy sencilla que el profeta va a ser como la piedra en el zapato del rey. Será un personaje incómodo, porque el profeta velará para que el rey y el pueblo no se alejen de Dios. No traicionen la alianza. Y los profetas obviamente serán rechazados, serán mal vistos, porque no les conviene lo que dice. Uno de estos, pues, Natán le echa en cara a David. Con aquella parábola, ¿la recuerdan? Como le dice Natán: mira, en tal lugar, en tal pueblo había un rey que quiso hacer una gran fiesta a sus súbditos, a sus amigos,
Dice, y mató la oveja de un pobre campesino. Era lo único que tenía aquel hombre. Y el rey se enoja. Dice, ¿cómo es? ¿Cómo puede ser? Ese maldito debe morir. Y le dice Natán, pues ese maldito eres tú. Has abusado de Urías. Le has quitado a su mujer, lo has mandado matar, lo has puesto en lo más fuerte del combate. Y vendrá ese momento de dolor de David. Les recomiendo el Salmo 50, el miserere, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava mi delito, etc. Un salmo penitencial. Gracias pues a la intervención de estos primeros o de este primer profeta que aparece relacionado con el rey, el profeta Natán. Los invito pues a que sigamos admirando la historia de la salvación y a partir de ahora el papel tan determinante que tuvieron los profetas en esta historia. Los invito a que se unan pues a nuestras redes sociales, en YouTube, Diócesis de Gómez Palacio, en la misma página de YouTube y en la cuenta personal Julius Carrillo. Todos los martes estamos en estos medios, en estas redes sociales. Yo los invito para que compartan. Ante esta pandemia es difícil tener clases, tener este encuentro presencial, pero mi deseo es que esto les ayude a valorar la historia de la salvación, a que nos vayamos comparando con cada uno de los personajes. Todos tenemos algo o mucho de cada uno de los personajes. Todos somos en algún momento Abraham, llamados a dejar lo que más nos cuesta. Todos somos David, con muchas virtudes, pero también con grandes errores, grandes defectos, y sin embargo es Dios que siempre nos va a amar así como somos. Aunque Dios no está contento, nos quiere como somos, pero no está contento, siempre quiere que seamos mejores. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.